Asumiendo de nuevo la clase de hoy, habida cuenta los problemas de conexión que he tenido con anterioridad, hoy nos aborda, nos convoca pues, el tema de las excepciones dentro del proceso penal venezolano, esas excepciones que funcionan como obstáculos al ejercicio de la acción penal a partir de lo que se establece en el artículo 28 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase está dirigida al público en general y fundamentalmente a mis alumnos de la materia de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela en mayo de 2020. Entonces, el tema de las excepciones, repito, funcionan como obstáculos al ejercicio de la acción penal conforme lo establece el 28 y siguientes del COD, pero en realidad, repito, es un tanto engañosa dicha expresión, puesto que dentro del catálogo de las excepciones nos daremos cuenta que no solamente está el tema de atacar la acción, sino también atacar la competencia, de atacar la jurisdicción y atacar la capacidad. Las excepciones funcionan como un mecanismo de defensa, pero también pudiera funcionar como un mecanismo por parte del titular de la acción penal o inclusive de la propia víctima para reclamar problemas de falta de competencia, para reclamar problemas de falta de jurisdicción o para reclamar problemas de falta de capacidad. Entonces, la vez, digamos, una vez casi inicial, primera, en donde se ve dónde funciona el tema de las excepciones en el proceso penal venezolano, bueno, ya lo hemos visto en otras de estas sesiones, ¿verdad? Que se da en la llamada fase intermedia del proceso penal. Es decir, una vez interpuesta la acusación pública, esa interposición de la acusación ante el juez de control conduce a que el juez de control fije el inicio de la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles, como lo establece el 309 del COP en concatenación con el 156 de la misma norma, y la notificación que se le hace a la defensa de la fijación de la audiencia preliminar conduce a que esa defensa pueda oponer el escrito de excepciones, en donde fundamentalmente estaría abordando el tema de lo contenido en el 28.4 del COP, es decir, la llamada acción promovida ilegalmente. A través de estas excepciones se busca atacar la acusación, indicando, alegando que esta acusación, como parte de esa acción, es una acción que ha sido promovida ilegalmente. Pero miren, conforme a lo que están viendo, es decir, el esquema, también en esta fase preparatoria, de acuerdo a lo que establece el artículo 30 del COP, también, el artículo 30 del COP, también es posible que puedan ser opuestas excepciones en dicha fase preparatoria. La gran pregunta es, bueno, si yo puedo atacar la acción penal en el periodo intermedio y también lo puedo atacar en la fase preparatoria, ¿qué es lo más recomendable? Es decir, ¿por qué esperar que se presente la acusación como correlato, como corolario de la acción? ¿Y por qué no atacar la acción solamente frente a la simple imputación, ya que conforme al 30 del COP se le permite a la defensa la posibilidad de atacar a dicha acción? Bueno, la respuesta es una respuesta, digamos, abogadil de estrategia procesal, porque el punto es el siguiente. Conforme lo establece el artículo 30 del COP, no hay limitante con respecto al tipo de excepciones que tú puedas oponer en fase preparatoria. Es decir, pueden ser excepciones que estén sustentadas en prueba y para lo cual se apertura una audiencia, se convoca a una audiencia, o sean excepciones que en donde tú quieras atacar un tema de mero derecho, para lo cual inaudita altera parte, inaudita alteran par, el juez en su propia intimidad pudiera decidir la procedencia o no de esas excepciones. El punto es, si te la declaran improcedente en la fase preparatoria, ya tú no puedes insistir con ella en ninguna otra fase ulterior. En cambio, si declaran esas excepciones improcedentes en la fase intermedia, es decir, en ocasión de la audiencia preliminar, existe la posibilidad
de la llamada insistencia de las excepciones. Tú puedes insistir con ella en fase de juicio. Por lo tanto, tendrías como dos oportunidades procesales, dos fases procesales para abordar la oposición de las excepciones. Ese sería el punto. Por lo tanto, una excepción que se oponga en fase preparatoria ha de tener una certeza, un asidero. Imaginémonos el tema, por ejemplo, de la cosa juzgada, donde es indubitable que ya ese hecho ha sido procesado y surge una sentencia definitiva. Ya existe una sentencia definitiva, ¿ok? O supongamos que sea un problema tan denudadamente como, por ejemplo, que el fiscal no acepte la existencia de una causa de justificación, por ejemplo, que indique que no existe, que la legítima defensa no sea posible como causa de justificación que proteja la actuación de un policía, por decir algo, porque según ese fiscal, la única causa de justificación que haría jurídica y no antijurídica la actuación del policía sería, por ejemplo, la llamada ejercicio del cargo o el cumplimiento del deber. Entonces, fíjense, vamos a ubicar, decía yo, que estas excepciones funcionaban, pareciera, dentro, digamos, de esa cultura general en el ámbito del foro penal en Venezuela, que solamente funcionaría en la fase intermedia, y no, ello no es así. Es decir, puede haber sido en una fase preparatoria o puede haber sido la insistencia, como lo había mencionado con anterioridad, que se pueda reiterar en la fase de juicio. El tema es que si esta excepción ha sido declarada con lugar en la audiencia preliminar, entonces la decisión conforme al 31, 311 y 34.4 del COP sería la sentencia de sobreseimiento. Una sentencia de sobreseimiento que ha de ostentar las características que se describen en el artículo 303, porque ha sido una sentencia que ha sido dictada en la fase intermedia, en ocasión de la audiencia preliminar, si estas excepciones prosperan. Por lo tanto, sin más, vayamos entonces al análisis de las excepciones conforme al catálogo que se establece en el 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Entendamos lo siguiente. El Código Orgánico Procesal, el COP, en su artículo 28, establece, digamos, ese largo, esa escalera tan prolífica, pues, de causales. Esas causales están divididas en numerales, en literales, y algunas dentro del propio numeral están divididas en hipótesis, ¿ok? Por lo tanto, cuando se oponga una de estas excepciones, y es posible que se opongan excepciones de forma conjunta, hay que indicar a qué hipótesis en específico uno se está refiriendo, la defensa se estaría refiriendo, toda vez que, por ejemplo, los numerales contienen a la vez diferentes literales y a la vez esos literales están repletos de diferentes hipótesis. Esas excepciones, entonces, conforme lo establece el COP, ¿ok? En el artículo 28, fíjense que el encabezado del artículo 28 se indica que durante la fase preparatoria ante el juez o jueza de control y en las demás fases del proceso, cuidado, no en todas las demás fases del proceso, porque no sería posible la oposición de excepciones, por ejemplo, en la fase de ejecución. No sería posible las excepciones en la fase recursiva. Recuerden que esa fase recursiva pues se establece conforme lo contiene el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense que indica las partes podrán oponerse a la persecución penal. No deja dicho que solamente la defensa puede poner las excepciones. Por lo tanto, el mecanismo, la excepción como mecanismo está en cabeza de tanto la defensa como del Ministerio Público, si lo que se intenta es atacar, por ejemplo, la competencia o la falta de jurisdicción. Porque mal tú podrías creer que ese Ministerio Público se va a hacer el harakiri para obstaculizar el propio ejercicio de la acción penal. Si no podría decir que el Ministerio Público obstaculiza el propio ejercicio de la acción penal oponiéndose una excepción en su contra.
Pasemos entonces, porque nos aborda ese inmenso catálogo que está descrito, de nuevo reitero, en el 28 del COP. En primer lugar, fíjense que se dice que las partes podrán oponer a la persecución penal mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento. Por lo tanto, algo que sea previo y especial pronunciamiento configura una incidencia o incidente. Los incidentes o incidencias son previos y especiales su resolución antes de ir, digamos, al fondo del asunto, a la resolución de la llamada causa petendi, el hecho objeto del proceso. La primera, la existencia de la cuestión prejudicial previsto en el artículo 36 del Código. Entonces, la llamada prejudicialidad civil descrito en el artículo 36 del Código. Vamos a ir a la propia literalidad del Código Orgánico Procesal Penal para asumir esa llamada prejudicialidad descrita en el artículo 36 del Código. Es la llamada prejudicialidad civil. A ver, explico. Esta prejudicialidad tiene que entenderse de esta forma. Existe un problema de estado civil o de estado filiatorio que está estrechamente vinculado con el asunto penal. El juez penal tiene que resolver el asunto penal que se le pone ante su conocimiento, el llamado establecimiento de la responsabilidad penal, si se cometió o no el delito. Pero ese delito está muy vinculado, repito, estrechamente vinculado a un problema de estado civil o de estado filiatorio. Y por lo tanto, los problemas de estado civil o de estado filiatorio se resuelven en el ámbito de los tribunales no penales, de los tribunales civiles, ¿okay? De la jurisdicción civil. Si quien está involucrado en el asunto de estado civil o de estado filiatorio, pues sería un menor de edad, serían los tribunales de protección. Si no es un menor de edad, sino que son adultos, pero hay un problema de estado civil o de estado filiatorio vinculado a lo penal, eso le corresponderá a los tribunales civiles que se encarguen del conocimiento de los asuntos familiares de estado civil. Es decir, son pronunciamientos en los cuales se requiere, por ejemplo, una sentencia constitutiva de Estado, una sentencia donde se constituya una filiación, donde se resuelva un problema vinculado a un divorcio, etcétera, etcétera. Yo creo que con el ejemplo me hago entender. Supónganse ustedes que el asunto penal que está conociendo ese juez penal es el delito de encubrimiento. Ese delito de encubrimiento que está descrito en el Código Penal, allí se establece una condición objetiva de punibilidad. No es responsable del delito de encubrimiento aquel que está encubriendo a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Y por lo tanto, a esta persona se le está sindicando de cometer un delito, el delito de encubrimiento, y realmente él lo que hizo fue guarecer en su casa sin haber participado en el hecho de forma alguna, sin haber connivencia previa con alguien que participó en un delito. Un hijo, una suegra, la esposa, en fin. Entonces, a él lo están imputando, a él o a ella, por el delito de encubrimiento. Le dirá al juez, mira, lo que pasa es que yo soy pariente de esa persona a la cual se me sindica de encubrir. El juez le dirá, bueno, está muy bien, pues demuéstrame esa condición parental para yo evidenciar la inexistencia de la condición objetiva de punibilidad y por lo tanto dictar una sentencia de sobreseimiento. Ese es el pequeño problema, señor juez. Yo no he reconocido a ese hijo, ¿verdad? Pero fíjense, nombre, fama y trato. Mire la manera como fenotípicamente nos parecemos. Mira dónde está la prueba en la cual yo he pagado colegio, yo he estado pendiente de su educación, etc. Entonces, es decir, sin nada en la mano no se le podrá hacer la solicitud al juez. A ese juez tendrá que demostrarse de alguna forma el llamado sustento de la prejudicialidad civil para demostrar esa circunstancia de estado civil o de estado filiatorio. Supónganse ustedes que ello esté bien concebido y el juez lo declara procedente. Esa declaratoria procedente, es larga la explicación, esta declaratoria de la procedencia de esa específica excepción, la llamada cuestión prejudicial, descrita en el artículo 36 del COP, va a conducir a doble efecto.
El primer efecto es, el juez le dirá, bueno, está bien, te concedo 30 días para que interponga la demanda civil ante un tribunal civil buscando una sentencia constitutiva de filiación, buscándote una sentencia mero declarativa de filiación. Entonces, ello es posible, ¿ok? Pero el que ha solicitado la excepción pudiera decir, bueno, precisamente ese es el problema. Todavía, o yo no he demandado. Entonces, si demanda, se le concederá los 30 días para que lo haga. Pero ese podrá decir, no, ya yo he demandado. ¿Okay? Aquí está el auto de admisión de la demanda en la cual se demuestra que ya yo interpuse la demanda ante el Tribunal Civil, pero todavía no ha dado la respuesta. Ante esta segunda circunstancia, ante esta segunda hipótesis, habiéndose declarado con lugar la llamada cuestión prejudicial, el juez penal esperará 6 meses del juez no penal para que decida. Transcurridos los 6 meses, sin que el juez no penal de la otra jurisdicción no haya decidido, me imagino que ustedes están sentados escuchándome en la grabación, menos mal que están sentados. Transcurridos esos 6 meses, el juez penal podrá decidir esa cuestión prejudicial que le corresponde a un problema de estado civil o de estado filiatorio. Podrá hacerlo. Podrá hacerlo conforme lo establece el artículo 36 del COP, ¿ok? La llamada prejudicialidad civil. Podrá hacerlo, y los efectos están allí bien claros, podrá hacerlo a los efectos de, como lo dice la norma, para atendiéndose a ello las pruebas que, según la respectiva legislación, sean admisibles y hayan sido incorporadas a las partes. Es decir, esta posibilidad ulterior que tiene ese juez penal de resolver ese asunto de estado civil o de estado filiatorio, por la cual se establece la llamada cuestión prejudicial, bueno, casi que hay un razonamiento obvio del asunto. Es decir, la prescripción penal a lo mejor es mucho más corta que la llamada prescripción civil. Imaginémonos, prescripción de 10 años, prescripción de 20 años. En cambio, la prescripción penal es mucho más corta, conforme lo establece el 108. Está en peligro la posibilidad de la llamada impunidad. Entonces, frente a esa circunstancia de la llamada impunidad, es por lo que ese juez penal se anticipa a decidir esa cuestión prejudicial solamente en lo que esté vinculado directamente al asunto penal. Otro ejemplo que se me ocurre podría ser que alguien lo estén sindicando por el delito de bigamia, que se ha casado 2 veces sin haberse divorciado previamente, y esa persona dirá, no, mira, yo sí obtuve el divorcio. Lo que pasa es que dictaron la sentencia de divorcio y la persona con la que estaba casado, bueno, apeló de esa sentencia de divorcio, el Tribunal Superior admitió la apelación a ambos efectos, es decir, a efecto devolutivo y a efectos suspensivos, y por lo tanto, esa sentencia de divorcio fue suspendida, y por lo tanto, ya yo no tenía la posibilidad de poderme haber casado porque se dio un suspenso de esa sentencia de divorcio. Entonces, esa sería la primera excepción que se verifica conforme lo establece el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada prejudicialidad civil vinculado a problemas de estado civil o de estado filiatorio. Vamos a ver la otra excepción, la llamada falta de jurisdicción. Amigos, cuando se nos dice el problema de la falta de jurisdicción, conforme al numeral segundo del artículo 28 del Código Orgánico, por favor, no vayamos a confundir como un problema de falta de competencia en atención al territorio. ¿Ok? Es decir, el concepto de la competencia en razón del territorio, por lo tanto, es decir, la jurisdicción del circuito judicial penal del Estado Miranda, la jurisdicción del circuito penal del área metropolitana de Caracas. No. Hay 2 hipótesis que se pueden verificar frente al tema de la llamada falta de jurisdicción. La primera hipótesis que se verifica frente al problema de la falta de jurisdicción es que el asunto sí es un asunto penal, y por lo tanto, cuando se opone la excepción de falta de jurisdicción, no es porque se esté cuestionando que el asunto no fuere penal, sino que el asunto penal le corresponde a país extranjero.
es un asunto, es un delito cometido dentro del ámbito territorial de un país extranjero. Imaginemos los problemas de extraterritorialidad en función de la bandera de la nave, de la aeronave, donde se ha cometido el delito. En fin, entonces, es un asunto penal, pero que es reclamado por una nación extranjera y por lo tanto se opone a la excepción de falta de jurisdicción. Esa oposición de la excepción de falta de jurisdicción, bueno, va a conducir a dos decisiones. Uno, se declara con lugar, o dos, se declara sin lugar. Si se declara sin lugar, ¿verdad? La excepción de falta de jurisdicción, bueno, ello será apelable, esa decisión será apelable ante la Corte de Apelaciones. En cambio, si se declara con lugar la excepción de falta de jurisdicción y alguien pretende reclamar, ¿verdad?, recursivamente, ello, conforme a lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, solo será posible no ante la Corte de Apelaciones, sino ante la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la posibilidad de verificar como decisión ulterior los problemas de falta de jurisdicción, aun cuando fuese en el ámbito penal, le corresponderá a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cuando el problema que se esté ventilando es si el asunto penal le corresponde a Tribunal Penal de país extranjero. Aquí hay un gran tema, que es el tema de la Corte Penal Internacional. El tema es que si Venezuela forma parte de la jurisdicción, de la jurisdicción penal universal, del concepto de justicia penal universal, la Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, es un tribunal penal más del ámbito venezolano. Es decir, es como que si tuviésemos los tribunales de control, juicio, ejecución, cortes de apelaciones, sala de casación penal, sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, pero también tendríamos la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que tendría que darse los mecanismos de impunidad, que puede ser de carácter fiscal o puede ser de carácter jurisdiccional, conforme a una sentencia, la 3167 del año 02 de la Sala Constitucional. La otra hipótesis de la falta de jurisdicción es la siguiente. El asunto sí es nacional. El asunto que se le pone en conocimiento al juez penal sí es un asunto nacional, pero no es un asunto penal. ¿Ok? Es un asunto que se ubica en el ámbito del país, pero no es un asunto penal. Entonces, imagínense ustedes, se le está solicitando al juez que divorcie, que anule un acto administrativo de efectos particulares, que anule un acto administrativo de efectos generales, y eso le corresponde a cualquier otra jurisdicción en el ámbito nacional, al ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al ámbito de la jurisdicción disciplinaria, al ámbito de la jurisdicción civil, al ámbito de la jurisdicción laboral, al ámbito de la jurisdicción marítima, en fin. Entonces, se opone esa excepción porque ese componente no le pertenece al ámbito de lo penal. Obviamente que ese juez tendrá dos opciones: o declara con lugar o declara sin lugar esa oposición de la excepción de falta de jurisdicción. La declaratoria, en ambos casos, la declaratoria con lugar o sin lugar, bueno, va a conducir a su apelación ante la llamada Corte de Apelación. Pero imaginémonos que se declare con lugar la excepción de falta de jurisdicción. Esa declaratoria de con lugar, la excepción de falta de jurisdicción, va a conducir a la llamada declinación de la jurisdicción. Se declina la jurisdicción. ¿Ante quién se declina? Se declina ante el tribunal de la jurisdicción no penal que le corresponderá el asunto. Ese tribunal no penal ante el cual se ha declinado sería el tribunal declinado, el penal sería el tribunal declinante, el otro sería el declinado. Ese tribunal declinado tendrá dos opciones. La primera, se aboca al conocimiento de la causa. Sí, ciertamente, ese asunto me corresponde, pero hay un pequeño detalle. Los tribunales no penales, no empiezan a conocer una causa por un simple abocamiento, por una declinación.
que ha asumido un tribunal penal. Alguien tiene que tomarse la molestia de presentar una demanda, ¿okay? Ante el tribunal civil, ante el tribunal laboral, ante el tribunal de los contenciosos administrativos. Claro que esa persona que interpone la demanda lo acompañará de la decisión, del auto de declinación de la jurisdicción por parte del tribunal penal. Y entonces, presentada esa demanda, ya conjuntamente con ese auto de declinación por parte del tribunal penal, ese tribunal no penal tendrá entonces las siguientes opciones. Se aboca, como decía yo con anterioridad. Por cierto, que si es un tribunal de la misma instancia del declinante, ese abocamiento sería con B alta. ¿Okay? Si sería un tribunal superior, aquel que está declinando, sería con V, con V pequeña, no se dice. Se aboca. Opción 2. No se aboca, ¿ok? Plantea un conflicto de jurisdicción. El tribunal penal le está declinando la jurisdicción. Y ese tribunal declinado indica, no, yo no soy el competente, yo no soy el que debe asumir esa jurisdicción, y plantea un conflicto de jurisdicción. Es el llamado conflicto interjurisdiccional. Los conflictos interjurisdiccionales los resuelve la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Por ley orgánica, por la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Eso de entender que el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena solamente conoce el antejuicio de mérito frente a alto funcionario público, es una verdad a media, puesto que el Tribunal Supremo en sala plena también conoce los llamados conflictos interjurisdiccionales. Tribunales de jurisdicciones distintas que se están planteando el asumir la jurisdicción frente a una causa determinada. Pasemos a abordar otra de las variables, otra de las excepciones contempladas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa otra jurisdicción es la llamada incompetencia del tribunal, es decir, la llamada falta de competencia, ¿ok? Falta de competencia del tribunal. Entonces, la falta de competencia es en atención o a la materia, o al territorio, o a la función, o a la conexión. ¿Ok? Es decir, la llamada pentarquía competencial. Penta porque son 5, como los dedos de una mano. ¿Okay? La llamada pentarquía competencial. Entonces, alguien está solicitando o poniendo la excepción de falta de competencia porque ese tribunal no lo es en atención a la materia. Imaginémonos un ejemplo, será un delito menos grave, el que se está conociendo, un delito que no supera a los 8 años en su límite máximo, y está asumiendo el conocimiento de la causa un tribunal de control estatal, y no es posible, porque le correspondería a un tribunal de control de instancia municipal, en los circuitos donde estén establecidos esos tribunales. Entonces, bueno, es se opone la falta de competencia en razón de la materia. Se opone la excepción de falta de competencia. Otra excepción sería la excepción de falta de competencia en atención al territorio. Es decir, Venezuela entera está dividida en circuitos judiciales penales, en atención de cada estado un circuito, a diferencia del área metropolitana de Caracas, con sus buenos 5 municipios, 5 municipios metropolitanos, el municipio Libertador, el municipio Chacao, el municipio Baruta, el municipio El Hatillo y el municipio Sucre. ¿Okay? Los 4 municipios metropolitanos del estado Miranda, más el municipio Libertador. Entonces, imaginémonos que el delito se ha cometido en Aragua de Barcelona, ¿okay? En San Fernando de Apure. Esa es la llamada oposición de la excepción en función del territorio. ¿Okay? Falta de competencia en función del territorio. En realidad, esto de la competencia del territorio es mucho, mucho más amplio, y yo ahora solamente lo que me quiero circunscribir es la forma en la cual se reclama la falta de competencia por vía de las excepciones. Imaginémonos que la oposición de la excepción ya no sería ya ni por materia ni por territorio, sino
disposición de la excepción por falta de competencia en razón de la función. Es decir, la causa no le corresponde a un tribunal de juicio, quien debería, en este caso, realizar la audiencia de prueba anticipada. No sería el tribunal de juicio, sino que le correspondería al tribunal de control, porque todavía se encuentra la causa en fase preparatoria. Entonces se está atacando el problema de la función inherente a cada uno de los tribunales. Imaginémonos que un juez de juicio que pretenda resolver aspectos vinculados a alternativas a ejecución de la pena. Un juez, también pudieran darse problemas vinculados a jurisdicciones territoriales distintas. Entonces, donde se complica el tema de la función con también la competencia en razón del territorio. Competencia en razón de la persona. Se opone la excepción de falta de competencia en razón de la persona. Es decir, la existencia del fuero procesal, y el fuero procesal como prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Entonces, esto está vinculado a la existencia de dicho fuero, por ejemplo, sistema penal de responsabilidad del adolescente, un tribunal ordinario que pretende el enjuiciamiento de una causa del sistema penal de responsabilidad, habiéndose verificado que ese delito en el momento lo cometió en su condición etaria un adolescente, aunque ahorita fuese un adulto. Imaginémonos que es un problema vinculado a la jurisdicción de violencia de género o un tribunal militar. El delito que se esté verificando es el delito de femicidio y el tribunal ordinario pretende el enjuiciamiento de la causa o la inducción o ayuda al suicidio de mujer, etc. Falta de competencia en razón de la conexión o de la conectividad. Aquí se dan más o menos tres hipótesis. ¿Okay? En la medida de lo posible, todos los delitos cometidos por una misma persona tienen que ser conocidas por un mismo tribunal para evitar posibilidades de convocatoria coetáneas de audiencias, por ejemplo. ¿Okay? Y para que se dé lo que se llama el concurso de delitos, artículo 86 y siguiente del Código Penal. Todos los que intervinieron en ese delito, en la medida de lo posible, deben ser conocidos por un mismo tribunal, bien sea que uno actúa como partícipe, el otro como perpetrador, para evitar sentencias contradictorias. El otro gran ejemplo es delito medio, delito fin. Entonces, un tribunal a lo mejor está conociendo un delito medio, es decir, un delito con el cual se realizó otro ulterior, de mayor dimensión, alteración de documento público, falsificación de documento privado, pero lo que se quiso cometer era estafa. Y entonces el tribunal A está conociendo la alteración de documento y el tribunal B está conociendo la estafa. Entonces, se opone a la excepción de falta de competencia. Ojo con esto. La parte que opone la excepción de falta de competencia es frente al tribunal que está conociendo actualmente la causa. Es decir, no se podrá oponer la excepción de falta de competencia ante otro tribunal para que ese otro tribunal, mírenme la mano, el brazo, reclame la competencia. No. Se opone a la excepción frente al tribunal que está conociendo actualmente para que ese tribunal decline, se despoja de la competencia. ¿Ok? Entonces, se opone a la excepción ante ese tribunal para que decline la competencia. Dos opciones, de nuevo, con o sin lugar. Si se declara con lugar la excepción de falta de competencia, entonces lo que ocurrirá es una decisión de declinatoria de la competencia. Entonces, se declina a un tribunal. ¿Qué hará ese tribunal? El tribunal declinado frente a la decisión declinante al tribunal al cual se le solicitó la declinatoria por vía de la oposición de una excepción. Tendrá dos opciones. Se aboca, con B alta porque sería de la misma instancia. Se aboca, sí, ciertamente. A mí me corresponde el conocimiento de esta causa. Fue en Loma de Níquel donde se cometió el delito y quien está declinando es un tribunal de Caracas, Loma de Níquel, Estado Miranda, sí, me corresponde a mí. Pero puede ser que ese tribunal, el declinado, no se aboque al conocimiento de la causa. Al no abocarse al conocimiento de la causa, está planteando un conflicto de competencia, que sería un conflicto
de no conocer, un conflicto negativo. ¿Quién resuelve los conflictos de competencia? El Tribunal Superior de aquellos tribunales que se encuentren conflictuados. Este está conflictuado junto con el otro. Este dice, soy yo a quien le corresponde. Este dice, no, soy yo. Y entonces, el superior común. Supónganse que quienes se encuentren conflictuados es el Tribunal de Control, el segundo de control de Caracas versus el cuarto de juicio de Caracas. Tendrá como superior común la Corte de Apelaciones del área metropolitana de Caracas. Pero imagínense que quienes están conflictuados es el Tribunal Segundo de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, que arriba tiene su propia Corte de Apelaciones, que es la Corte de Apelaciones del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. Compliquemos el ejemplo del Estado Aragua, si es que ocurrió allí el hecho, versus el Tribunal Segundo de Juicio del área metropolitana de Caracas de Violencia de Género, que tiene su propia Corte de Apelaciones. Pareciera que en principio no hay un superior común. Nos vamos más arriba. Entonces le corresponderá a la Sala de Casación Penal resolver ese conflicto de competencia. Como te das cuenta, con lo que te he manifestado hasta ahora, ya ahí no se está atacando la acción. Es decir, estas tres hipótesis que hemos manejado, ¿verdad? Problemas vinculados a la capacidad, problemas vinculados a la competencia o la jurisdicción no atacan a la acción. Siendo que la gran excepción, el gran capítulo de las excepciones, es la contenida en el numeral 4 del artículo 28, que es la llamada acción promovida ilegalmente, que lo dejaremos para otra sesión. Muchas gracias.